¿qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por venir. Este es el último evento del Mundial de Escritura, del cuarto Mundial de Escritura, en el que, para quienes llegaron por otro lado, que no es el Mundial de Escritura, les cuento que hicimos una serie de charlas y entrevistas y bueno, actividades con distintas personas del mundo del libro y de la literatura, también con un sentido que fue ir desde la página en blanco. En el Mundial la gente escribe durante un determinado periodo, hasta luego la parte de corrección, en que entrevistamos a un par de autores latinoamericanos, y luego hicimos algunas charlas con editores, también Juan Casamayor de Charco Press de España, Julieta Mortati de Argentina y otros, que nos contaron un poco cómo es esto de publicar y de armar un sello editorial. Y bueno, hoy cerramos esta serie de actividades del Mundial con esta entrevista con Carolina Orloff, a quien le agradezco mucho que esté aquí acompañándonos. La presento. Carolina es escritora, editora, traductora, ha trabajado en proyectos de investigación sobre literatura, política, cultura contemporánea en América Latina, y en 2016 fundó la editorial Charco Press, junto con Sam McDowell. Ahora nos contará un poco de qué se trata esa editorial que dirige en Escocia y en la que publica autores latinoamericanos. Hablaremos un poco también de la traducción, que me parece que, bueno, siempre ha sido una tarea crucial, un aspecto crucial de la práctica literaria, y también, por supuesto, de la edición, y de, bueno, por qué esta decisión de editar autores latinoamericanos principalmente en Escocia, ¿no? Y cómo es esa experiencia. Creo que, bueno, charlar sobre eso a mí es un tema que me encanta, y bueno, muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, ¿no? Un placer estar desde acá, desde Edimburgo, compartir un poquito de lo maravilloso que vienen haciendo ustedes. Es un gusto estar acá y traerles un poco de lo que venimos haciendo desde acá para otras partes del mundo también, ¿no? Desde Latinoamérica hasta Escocia y desde Escocia hacia otros lados. Así que un gusto tener la oportunidad de contarles, de compartir. Bueno, gracias, Carolina. Yo voy charlando con Carolina, pero si de repente alguien quiere hacer una pregunta, nos puede avisar. Ahí hay, bueno, se va uniendo gente al baile, ahí hay más. Juli, te pongo perdón, que tema técnico, pero te convierto en coanfitriona, así sacas la sala de espera, ¿no? ¿Vale? Em, Nada, si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. Bueno, ¿cómo empezó tu vínculo con la literatura, Carolina? Bueno, desde muy temprano en realidad, porque vengo de una familia de libreros. Mi bisabuelo, a quien no llegué a conocer, pero sé mucho de él, tenía una librería que después heredó mi propio papá, en pleno centro porteño, en Libertad y Arenales. Desafortunadamente cerró en pleno proceso neoliberal de los 90, pero es una librería que fue, entiendo, muy icónica durante muchas décadas, la librería Sarmiento, y toda mi niñez, digamos, la pasé ahí en términos de lo que se suponía que era un mundo que no era tanto para niños, pero que yo mamaba como mío, ese mundo de librería, papelería, ¿no? Eh, eh, Tengo como muy visualmente la memoria de los libros, de la cosa delicada del objeto libro, ¿no? No solo de una librería comercial, sino que era una librería chapada a la antigua, en el sentido que se hacían encuadernaciones y sellos, y que vos podías ir y pedir tu papel con tus iniciales. Era, bueno, para mí una librería muy especial, cada vez más, ¿no? Ahora que me voy haciendo, digamos, vieja. Una librería muy romántica en ese sentido, y la literatura en mi mitología, para mí, parte de ahí, está rodeada de libros. Y también, bueno, en mi casa obviamente había libros, pero
pero esa conexión con la literatura viene de un entendimiento de un espacio para los libros que era especial, que era un lugar cuidado, ¿no? Que era la librería digamos, de mi familia. Así que desde muy temprano yo sentí como una conexión con las letras. Hay Ani, con quien hablábamos antes, que bueno, ha venido hace muchos años a mi taller y le gusta mucho. Además, Escocia dice que compraba los libros del colegio en librería Sarmiento. ¿En serio? Bueno, ya hablaremos. Y después más profesionalmente, ¿cómo fue siendo tu elección para llegar finalmente a esto, de tener una editorial y tu vida, ¿no? Un poquito lo que quieras contar para cómo es que de Arenales, ¿y dónde era Sarmiento? Bueno, libertad entre Arenales y Juncal. ¿Cómo llegamos de Libertad entre Arenales y Juncal a una editorial en Escocia? Bueno, no quiero aburrir a la gente que con tanta paciencia se une, pero bueno, básicamente de Buenos Aires partí hacia Canadá a terminar el secundario con una beca así caprichosísima, y de esos 2 años que estuve en Canadá un poco se abrió lo que era el panorama del mundo para mí, y me vine a estudiar al Reino Unido, a Inglaterra en particular, letras. Yo siempre quise que lo mío eran sabía que lo mío eran las letras, siempre quise estudiar letras, y, y cuando estuve acá haciendo como, bueno, no sé la variedad de personas que se nos une, pero siendo argentina, siendo porteña, para mí lo latinoamericano se me despertó, se me hizo realidad una vez fuera de Argentina, ¿no? Me sentí como muy, muy latinoamericana una vez fuera de Argentina. Y cuando me puse a estudiar letras en el Reino Unido, empecé a especializarme cada vez más en las letras latinoamericanas, y sabía que esa era mi vocación. A pesar de estar de este lado, siempre quise como ahondar en eso. Y también a la vez con un constante deseo de volver a Argentina, ¿no? En el medio hubo baches de voy a volver, y lo hice, lo intenté, pero eso es para otro programa. Lo armamos en otro programa. O para tu novela. O para mi novela, exacto. Y, y bueno, a medida que me fui especializando en los diferentes grados, las diferentes, digamos, instancias de la carrera, me fui como focalizando más y más en la literatura latinoamericana, y siempre de este lado, hasta que, bueno, terminé haciendo mi doctorado acá en Escocia, en literatura argentina, en particular en Cortázar, y con una pasión que se fue como convirtiendo también en frustración, porque yo siempre iba y venía, por supuesto, mi familia está toda en Argentina, mis estudios también me ligaban a Argentina, así que en ese ir y venir yo volvía y traía al Reino Unido todo lo que nos estaba leyendo, lo que nos estaba estudiando, de lo que nos estaba hablando, y que del otro lado era como un torbellino de autores, de temáticas, de posibilidades, y que acá todavía estaban con el realismo mágico, con los mismos autores siempre en todas las universidades. Estoy exagerando y generalizando, pero no en gran medida. Y cuando me recibí, tenía como esta gran ilusión de poder cambiar un poco el status quo de lo que siempre había sido mi experiencia, la literatura latinoamericana en el Reino Unido, en inglés, y, y surgió esta idea de en vez de hacerlo a través del medio académico, que siempre es lento y burocrático y administrativo, de ir directo a los lectores, ¿no? De decir, bueno, probemos con una editorial, que era un poco, por supuesto, una idea kamikaze, pero bueno, no, hay que lanzarse a eso a veces, sobre todo nosotros que nos dedicamos a la literatura y a ideas más como más humanísticas, ¿no? Y si uno espera como el gran milagro de que te habiliten a hacer lo que se supone que uno lo tiene que hacer en debido momento, bueno, puedes esperar toda la vida, ¿no? Mientras que me parece que esa conjunción de la pasión y la frustración, de sentir que no se estaba leyendo a todos los autores que estaban realmente haciendo ruido, haciendo movimientos, haciendo cambios,
era como un momento que yo sentí, bueno, tengo que probar, si no se da, no se da, y ahora, no sé, seguiré probando a ser como profesora de castellano o lo que fuera, pero ese es un poco el resumen de por qué Charco, de por qué en ese momento, por qué yo, no sé, por ahí me fui por las ramas, pero eso es un poco el resumen de mi historia y de las ganas que me impulsaron a iniciar Charco. Y bueno, yo cosa que no, menos aún es hablar de mí la cosa, pero tuve un par de pequeñas editoriales acá en Argentina y sé lo difícil que es, ¿no? ¿Y vos sabías ya del mundo editorial, del mundo del libro, o te mandaste y aprendiste, más allá de la cuestión familiar y de saber de literatura, ¿no? Pero la, la, la editorial, el mundo, tener una obra dentro de la editorial incluye un montón de saberes bueno, que son muy específicos, ¿no? ¿Vos no sabías nada? No, nada, no. De hecho, absolutamente sigo aprendiendo. Es un día a día, un aprendizaje constante. Y menos te imaginarás, sabía yo del mundo editorial en lo que es el Reino Unido y el mundo anglosajón. No, fue una locura total. Pero ni hubo estudio de mercado ni esas cosas, nada. Es decir, a mí me parece que acá hay algo para hacer y empecé a contactar a gente que más o menos yo conocía, bueno, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? En términos de editores, escritores, que por mi investigación, que fue sobre Cortázar, yo había como, viste, llegado hasta ahí, entrevistado a algunos autores, pero a partir de ahí fue medio como vengo a tocar la puerta de la nada y esta es mi propuesta, esta es mi apuesta. Y un poco fue como ir a ciegas y contando con la confianza de algunas personas que apostaron conmigo también, ¿no? Decir, bueno, a ver esta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a terminar haciendo? Pero no sabía nada del mundo editorial y en ese sentido eh, empezar en Escocia y empezar en Edimburgo fue una gran ventaja porque a pesar de ser una periferia de alguna manera, esto no es Londres, es como, eh, bueno, no voy a hacer comparaciones, pero no es, digamos, el centro del mundillo editorial en el Reino Unido para nada, pero eso facilitó mucho las cosas porque de alguna manera eh, hubo gente que sintió que por el hecho de estar haciéndolo acá, en un centro marginal como es Edimburgo, por decirlo de alguna manera, llamó más la atención, ¿no? Y recibimos mucho apoyo desde el vamos, incluso sin saber lo que íbamos a hacer o cómo iba a ser ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, desde el gobierno, incluso escocés, hasta lo que es el Festival de Literatura Internacional que hay acá. O sea, ellos desde el vamos nos dijeron, a ver, ¿qué es esto? Te apoyamos, invitamos a tus autores, te damos apoyo, ¿no? Apoyo logístico, apoyo financiero, que es un milagro en realidad. Así que eso estuvo bueno. Sí, yo no Así, puedo imaginar también, no sé por qué hablo un poquito de mí, pero yo fui, me acuerdo también con una beca en 2008 creo, ahí recorrí un poco la industria del libro en Gran Bretaña, e incluso en particular fuimos a Edimburgo, me acuerdo, no me acuerdo ahora a qué editoriales fuimos, ahí a visitar y que nada, yo el recuerdo que tengo es como un mundo total, digo que la idea de poder incursionar ahí era como explorar en otro planeta, ¿no? Y alguien preguntaba recién cuál es el público este, que puede leer literatura latinoamericana hoy en Edimburgo y en Gran Bretaña. Imagino que hay como, que en un punto es como crear ese público, ¿no? Algo que no existe, que no tiene una demanda a priori, sino que lo vas creando. ¿Cómo es esa experiencia? sí, exacto, sí, un poco jugar con la falta del imaginario de lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque acá tienen, también generalizando, un montón de imaginarios construidos, ¿no? Bastante basándonos en la historia colonial que tienen, ¿no? Tienen un imaginario del Caribe, tienen un imaginario de
hablando del Reino Unido, ¿no? En particular, no en términos del anglosajón en general, un imaginario de lo que es África, un imaginario de lo que es Asia, Australasia, pero de América Latina no tienen como esa referencia de, ok, es esto, son estos elementos. Y eso nos juega en contra, pero a la vez nos juega a favor, porque es un poquito un poder alimentar ese vacío, ¿no? Que a la vez es curiosidad, o uno puede transformar en curiosidad. Es un desafío constante porque en términos generales, y ahora sí en todo lo que es el mundo anglosajón, hay como una, en mi experiencia, y esto es previo a Charco también, ¿no? Como una traba o una tara a todo lo que sea traducción o traducido, subtitulado, foráneo, ¿no? Es como rarísimo, no, lo rechazo. ¿No? Entonces es como un trabajo constante de decir, no, bueno, esto es literatura, ok, sí fue traducida, pero es buena literatura, ¿no? Acérquense, anímense, no significa que porque haya sido traducida es más difícil o es más oscura o más complicada, ¿no? Hay como un preconcepto de que si algo fue traducido eh, tiende a ser más difícil o más de nicho, más para otro tipo de público que es más entendido. Y eso es un desafío constante a como deconstruir ese preconcepto. Pero también es parte de lo interesante, ¿no? De ayudar no ayudar, porque suena como que uno viene como a enseñar, pero como ofrecer. Yo siempre digo que Charco no viene a imponer que los lectores tienen que leer estos libros, sino que para mí lo importante es que estos libros estén, ¿no? Que vos vayas a la librería, a la biblioteca municipal del barrio, y que estos libros estén. Que a vos después te dé la curiosidad de agarrarlos o no, ya es como otro trabajo, pero los libros tienen que estar, ¿no? La oferta tiene que estar, la variedad, la visibilidad. Por lo pronto esa es como mi misión, ¿no? Que esos autores, estas voces, estos nuevos universos se presenten para los lectores de acá y de Estados Unidos, del mundo anglosajón en general. ¿Y había un plan para armar el catálogo y se fue cumpliendo? O contanos cómo fue. Creo que también muchas veces he escuchado de editores que me dicen, bueno, abrir una editorial es iniciar una búsqueda, una aventura que no sabes dónde termina, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Había un plan que se cumplió o fuiste descubriendo cosas y fue cambiando? No, por lo pronto es un plan que se viene cumpliendo. De hecho, la gran desventaja es que hay como muchas ideas y es difícil como retraerse y decir, bueno, vamos de a poco porque hay como mucho para explorar en términos de lo que tenemos ganas de hacer y de lo que se puede hacer, pero el plan inicial era llegar de la nada, como llegamos, con una variedad de autores de un mismo país, que bueno, por mi experiencia, mi conocimiento, son argentinos, y mostrar un poco como romper desde entrada con el preconcepto de, bueno, la literatura latinoamericana es esto, y ofrecerles al lector 5 autores, ¿no? En este caso de Argentina, de una misma generación, escribiendo cosas absolutamente disímiles, con temáticas muy diferentes, con estilos diferentes, con universos diferentes, y decir, bueno, estos 5, que fue nuestro catálogo inaugural de 5 autores de Argentina, es solo un país, es solo una generación, pero o sea, anda a mimetizar eso en un solo ítem, ¿no? Es como, no va por ahí. Es lo que me parece que es interesante también, ¿no? De construir, de ir contra eso, ¿no? En la poca experiencia que tengo y de estar con autores pre-pandemia de este lado, ¿no? Hay muchas preguntas que surgen de los lectores y, bueno, pero ¿por qué no está la violencia? ¿Por qué no están los narcos? ¿Por qué no está el realismo mágico? ¿No? Esa cosa de, ¿esto es literatura latinoamericana o no? Los estereotipos.
los estereotipos tremendos. Eh, y, y de a poquito eso es parte del plan, ¿no? Como ir ofreciendo eh, libros, historias, estilos, temáticas que se corren, que plantean de alguna manera un poquito más una cercanía a lo que leemos nosotros, por ejemplo, en castellano, ¿no? Decir, bueno, no hay esa cosa de la literatura latinoamericana es esta, la literatura argentina de hoy es esto. Yo no creo en eso en particular. Eh, Así que bueno, el plan era eso, entrar con 5 autores argentinos, cinco libros contemporáneos presentando universos muy diferentes y a partir de ahí ir publicando autores de otros países de América Latina. Que en el plan era que no hayan sido publicados en inglés hasta ahora. Así que en gran medida fuimos haciendo eso y ahora vamos haciendo excepciones cuando creemos que lo que se publicó antes en inglés no estuvo del todo como bien presentado o bien, bueno, sí, como que hay mucho más allá de lo que se hizo hasta ahora con ese autor, esa autora en inglés, ¿no? Así como reformulado, como es el caso de Claudia Piñeiro, que sale ahora en julio. Ella sí fue publicada en inglés, pero siempre fue desde lo detectivesco, como muy encasillado, una editorial que se dedica a eso. Así que la volvemos como a presentar al mundo anglosajón, pero desde otro lado. Sí, bueno, no lo dije antes, pero 2 de las autoras de tu catálogo son las jurados de este cuarto mundial de escritura. De hecho, hoy dieron su veredicto, pero no, por supuesto no voy a decir nada. Lo comunicamos recién el lunes que viene. Muy bien. Que son Ariana Harwitz y la colombiana que vive en Argentina, Margarita García Roballo. Y en la editorial en Charco le dan mucha visibilidad ya desde la página web y en general a los traductores, ¿no? Donde también está, casi diría que es la traductora del mundial, que es Jennifer Croft, que es una vieja amiga, que cuando ha habido jurados anglosajones, ella tradujo a los finalistas al inglés, que son 10 textos, para que los puedan leer los jurados, ¿no? ¿Cómo es esa relación y ese proceso de llevar adelante las traducciones, de elegir a los traductores? ¿Ellos te traen a vos títulos o los títulos los eligen ustedes? Bueno, un poco las dos cosas. Hay instancias en que los traductores me presentan títulos y que para mí siempre es súper interesante y muy valioso en ese sentido porque no hay mejor lector que un traductor en ese sentido. Y, y una vez que, si no es el caso, si yo ya tengo como un libro en mente, hay como un proceso de curaduría, quiero creer, que bueno, pasa por mí, sin mandarme la parte, pero es porque les cuento cómo trabajamos. Y pienso mucho yo en cuál es el mejor traductor para un libro en particular. Que también es, bueno, la suerte que tengo de estar de este lado, de conocer cada vez más el mundo, el mundillo, los traductores. Eh, y me gusta pensar en eso porque, bueno, creo que en ese sentido Jennifer Croft estaría de acuerdo. No cualquier experiencia del español en sí puede traducir cualquier español, ¿no? Creo que hay que tener vivencias que son específicas a ciertas ciudades, a ciertos países, a ciertas ciudades, a ciertas generaciones, a ciertos entendimientos que no son globales en el término así, lingüístico, ¿no? Para mí es súper importante que el traductor escuche eso que es tan difícil de captar de un texto, de una voz, de un escritor o una escritora. Y una vez que se da como la alquimia y que está todo como encaminado, es como hay como un doble sentido, ¿no? Porque yo
para nosotros es súper importante darle todo el protagonismo posible al traductor. Y a la vez tenemos que tener en cuenta, siempre lo pienso, ¿no? Esta cosa de, como les contaba antes, de la tara del lector anglosajón, de que ve que algo es traducido y se espanta, ¿no? Entonces hay como un trabajo constante de darle todo el protagonismo que uno pueda, desde lo editorial, desde el objeto en sí del libro, que esté el traductor en la tapa, que esté el traductor en todos los lugares que se pueda, en el libro en sí, en las presentaciones que hacemos. De hecho, hemos hecho presentaciones de libros solo con el traductor, ¿no? También por cuestiones logísticas, pero porque el traductor conoce el libro tanto quizás como el autor. Y también darle como manija a esta cosa de, bueno, es un libro traducido, hay 2 personas, o a veces 3, que estuvieron trabajando en este texto, pero que eso no sea que eso no significa que es un libro peor al original, ¿no? Ir todo el tiempo contra esos preconceptos todavía. Pero sí le damos mucho protagonismo a los traductores, sin duda, claro. Y preguntaba a Yani si los traductores, que es la aficionada a Edimburgo que compraba los libros de texto en la librería Sarmiento, si son nativos británicos o que hablan en castellano, supongo que quiere decir que la lengua madre es el castellano. Bueno, sé que no son nativos británicos necesariamente, ¿no? Por ejemplo, Jennifer, a quien acabamos de citar, es estadounidense, ¿no? Y junto con eso, como así lo respondés todo junto, me preguntaba yo, ¿no? Que a veces acá tenemos el problema inverso cuando, por ejemplo, una editorial independiente argentina o chilena traduce, por ejemplo, a un autor anglosajón. Bueno, si hay que tomar decisiones de traducción en torno a si la traducción es solo para Argentina o hay algo así como una especie de un español neutro, que en el mundo editorial del libro en español eso existe y generalmente la decisión es esa, que sea más neutro. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Lo piensan para un lector escocés? ¿Lo piensan para un lector anglosajón en general? ¿Y cómo se lleva ese proceso? Bueno, es un proceso que varía con cada libro, la verdad, porque no existe el inglés neutro, eso lo sabemos, no existe, como no existe el español neutro, ¿no? Y en ese sentido tratamos de congeniar, por un lado, tomar lo que es el espíritu del libro en sí, lo que convocan esos personajes del libro, si están, por ejemplo, justamente uno de los libros de Margarita García Roballo, bueno, el último que le publicamos, que es Tiempo Muerto, Holiday Heart en inglés, tiene parte de la trama que se da lugar en Estados Unidos, ¿no? Entonces se presta a un dinamismo más del inglés de Estados Unidos, ¿no? Aunque la traductora es británica. Entonces, cuando pensamos, vuelvo a la curaduría, ¿no? Tenemos un proceso de traducción, pero tenemos también un proceso de corrección muy, muy particular, eso me han dicho, muy particular, muy meticuloso. Tenemos en general traductores que cotejan la traducción y vuelven al original. A veces me meto yo también cuando no puedo dormir, esas cosas, pero tenemos un cuidado muy cercano, muy puntilloso de volver al original una vez que la traducción ya está hecha. Cosa que, por lo que entiendo, la mayoría de las editoriales en el mundo anglosajón no hacen una vez que la traducción ya está hecha. La revisan, suena bien, fluye, perfecto, pero no hay una vuelta a decir, bueno, a ver, se salteó una oración, se confundió. Sin menospreciar el trabajo del traductor, me parece como yo no podría hacerlo de otra manera. Me parece que siendo traductora también, ¿no? Hay cosas que se te pasan, hay cosas que, volviendo a esta cosa como de la imposibilidad de la homogeneidad del castellano, del inglés, vos podés conocer
el porteño muy bien, pero no podés conocer por ahí los matices del cordobés, qué sé yo. Y ese cuestionar de, ¿te parece que acá hay un sarcasmo? ¿Te parece que esto está dicho con humor? Ese proceso de cuestionamiento, de comparar, de verificar, lo hacemos como con mucha atención y en general son también traductores que llevan eso a cabo. Volviendo a la pregunta, tratamos de combinar lo que si es una traducción, por ejemplo, si es una traducción hecha por una traductora o un traductor de Estados Unidos o canadiense, le damos un traductor corrector británico y viceversa, ¿no? Como para que haya una cosa de esto me suena fuera de lugar. Es todo como un juego en realidad, porque siempre son imaginarios, ¿no? Siempre son universos que, que, que para mí tienen que tener sentido como tales, tienen que sostenerse como universos en sí, ¿no? Si funciona en ese mundo que podemos recrear en otro idioma, perfecto. Siendo ese el inglés de Oklahoma, como te diría Jennifer, o un inglés de, qué sé yo, de Yorkshire, o un inglés de Glasgow, pero que funcione en ese universo en sí que el lector se tiene que llevar consigo, ¿no? Y vuelvo un poquito atrás, para elegir a los autores o autoras que publican, ¿te guías por tu gusto? ¿Te guías porque funcionan en el mundo en castellano, en el mundo literario? ¿O porque pensás que tiene algo específico que hace que puedan funcionar fuera de las fronteras hispanohablantes? Un poco de todo, la verdad. No tengo la fórmula de Coca-Cola, lamentablemente, para compartir hasta ahora. No, es un poco de todo, un poco de todo. Y me vengo llevando sorpresas, para bien y para mal, ¿no? Libros que han sido como bestsellers en castellano y como diciendo, bueno, esto la va a romper, no pasa nada. Y hay libros que me di el gusto yo porque este libro me encantó y no va a pasar nada en inglés y porque es muy específico, muy regionalista. Y fue una explosión total, ¿no? Sin ir más lejos y sin ser muy críptica, el libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Aaron, era un libro que ese sí no, era un gusto personal y más que pensé que valía la pena publicar para un lector muy específico, muy como entendido de la gauchesca. Jamás pensé que iba a ser como material del... Si Gabriela está escuchando, después me va a reprochar sin duda, pero o se estará riendo, no sé, pero sinceramente no fue un libro que pensé que iba a romper cabezas de la manera que lo hizo, y eso no les puedo explicar la alegría que me da, ¿no? De decir, bueno, eh, más allá de los desafíos que les contaba antes, ¿no? Que tenemos en el día a día de ir rompiendo con preconceptos y, y como rechazos de alguna manera, después están estos fenómenos que sí, bueno, hay una curiosidad y hay una avidez de descubrir mundos absolutamente nuevos para los lectores anglosajones que, bueno, se puede dar, ¿no? Vale la pena traer cosas absolutamente, que uno diga, eh, muy arraigadas en un imaginario nacional, en un imaginario como de entendimientos históricos y mitológicos bueno, dan resultado, aparentemente. En general elegís libros ya publicados. Sí, 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 sí. En general, sí, hasta ahora sí. Porque tenían un plan, puede ser, de publicar en español. Sí, 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 es un plan que está pasando, va a ser real a partir de octubre. Ah, Lanzamos libros en castellano en Estados Unidos ajá. y Canadá. Sí, sí. ¿Que son los mismos títulos que ya han publicado u otros títulos? Exacto, sí, sí, sí. Algunos de Ah, los títulos que vamos a publicar en inglés van a salir también en castellano en Estados Unidos y en Canadá, en América del Norte. mm. ¿Y dónde dónde hay más público de los libros de Charco?
en Escocia, en Edimburgo, en Gran Bretaña en general o en Norteamérica? ¿Dónde hay más público, sí? Bueno, en términos ¿Dónde de circulan? en Estados Unidos, pero por una cuestión proporcional, y también por una cuestión quizás, esto es pura hipótesis, que tiene que ver con lo que les contaba antes de los imaginarios, ¿no? Hay mucha más afinidad o cercanía con lo que es el mundo latinoamericano en Estados Unidos y en Canadá que acá. Acá es un proceso más lento, eh, pero, pero que se está dando de todos modos. Hay un interés que está creciendo, por suerte, de ver que se está leyendo allá, que se está escribiendo allá en América Latina. ¿Y hay una recepción de la crítica también? ¿De la ¿Se interesan? crítica latinoamericana? Los críticos literarios se interesan en los autores latinoamericanos. Más o menos, más o menos. Eso sí que es mucho más lento. Sí, hay... no, en realidad no. Te diría que no. Ya que se Que interesan más los especialistas académicos en literatura latinoamericana y eso, imagino. sí, acá hay como una cuestión de que yo detesto de esto de que le denominan la literatura en traducción, ¿no? Y ahí entramos todos, todo lo que no sea escrito en inglés, entramos en esa enorme bolsa y, y los críticos que se especializan en eso llegan hasta nosotros a partir de ahí, ¿no? Porque son libros que fueron traducidos al inglés. Pero, pero no hay un interés, me parece, específico que te pueda decir, bueno, sí, hay un interés creciente de los críticos en lo que es la literatura, en mi opinión, ¿no? Latinoamericana. Muy Porque de, muy de vez en cuando, pero... se habla de cierto boom o no boom de las mujeres, específicamente algunas argentinas, en Europa y en Estados Unidos. ¿Eso existe? ¿Existe el boom o existe...? Si existe el boom, o bueno, llamémosle, no sé cómo lo podés llamar, y podés desarrollar un poco eso. No, bueno, es como el boom original, ¿no? Son, qué sé yo, Cierto son, movimiento, llamémoslo. Si querés. sí, Bueno, ciertas digo, a Samantha Schweblin, fabricaciones. a Gabriela, bueno, y varias autoras realmente les ha ido bien, ¿no? Sí, Fuera sí, sí. Pero bueno, es como dónde empieza la rueda, ¿no? Que hay como apuestas, hay apuestas editoriales, hay ciertos focos que le dan lugar a eso y eso también, ¿no? Da lugar a que, por ejemplo, presentarse a ciertos premios, que si se da, también traen, es como todo un círculo, me parece, que está genial, pero no, me parece que sí, que está bien hablar de un boom de mujeres latinoamericanas, pero también es medio reduccionista, ¿no? Me parece hablar así como en esos términos. Me parece que finalmente hay un lugar para que muchas más autoras sean publicadas, sean traducidas, sean premiadas y, me parece que hasta está mejor no hablar, está bueno hablar de un boom porque trae atención y como que le da como más energía y pulsión a eso, pero también está bueno, me parece, admitir y reflexionar bueno, que era hora, ¿no? Que se publiquen más mujeres, que se lean más mujeres, que se premien más mujeres, pero yo espero que no sea parte de un boom, espero que Mm. sea como también parte de una nueva curiosidad, un nuevo ampliar la mente y leernos entre todas y entre todos, ¿no? No sé si seré muy idealista, pero yo lo veo así. No, 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 no. eh, Nunca presto atención, por ejemplo, a cuántas mujeres o cuántos hombres estamos publicando, ¿no? Es como, hay cosas que me parece que están buenas y hay que publicarlas, ¿no? Si son mujeres o si son hombres, me parece que está bueno que sea secundario, que no, lo importante va por otro lado, me parece. ¿Y cuántos títulos publican por año? 6 hasta ahora. Siempre 6. Solo me dejan 6. Solo te dejan 6.
Sí. Pero pese a todo que vos decís que, bueno, que esto que odias de que está todo agrupado en traducción, ¿no hay más posibilidades en ese sentido o más curiosidad también en Estados Unidos por lo que se percibe desde acá a veces, que, bueno, desde las minorías inmigrantes a también literatura traducida, pareciera que en los últimos, no sé, 20 años cambió un poquito? Sí, 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 no, hay un cambio, por suerte, y es un buen cambio y un cambio que espero sigan esas vías, ¿no? Em, pero sí, hay potencial, ¿no? Sin duda. Yo quisiera, sí, publicar por lo menos 20 libros al año, pero lo que es la infraestructura de Charco nos permite, sí, 6, 7 por año, más o menos, con vías de expansión. Ujú. Pero por lo pronto, con la manera que tenemos de trabajar, como les contaba antes, ¿no? Del cuidado que para nosotros hay que darle a cada traducción, a cada también como libro objeto. Por lo pronto no me parece, por más que mis ganas eh, quieran publicar muchos más, volviendo como con los pies sobre la tierra, está bueno dedicarse a full a estos 6, 7 libros por año, porque por la manera en que trabajamos, ¿no? Si ya nos ha pasado un par de veces en nuestra corta experiencia en que cuando una traducción no nos termina de cerrar, volvemos a empezar, ¿no? Por más que sea un costo tremendo, no solo de guita, sino de plata, sino de lo que es la energía, ¿no? Que uno pone en cuidar ese trabajo. Como les contaba, muchas veces son escritores que ustedes me avisan si estoy hablando demasiado. Ah, perfecto. Alto. Este, eh, como muchas veces son autores o autoras que no han sido publicados en inglés todavía, yo siento una enorme responsabilidad de que ese primer libro en inglés, que hoy en día para los que no sé, yo me entero ahora que soy editora, pero eh, el inglés sigue abriendo puertas a otros idiomas. Yo pensé que no era así el caso viniendo del castellano. Yo pensé que idiomas como el chino, como el árabe, iban directo al castellano, pero no. Y esto lo sé de editores chinos y de editores árabes que me dicen, no, nosotros leemos las traducciones en inglés, miramos lo que pasa en inglés y después ahí vemos a dónde vamos en América Latina. O sea que para mí es una enorme responsabilidad respetar lo máximo que se pueda esa voz, ese espíritu, esa intención original. Entonces, si la traducción no está, digamos, a la altura, por más que se demore, por más que los mismos autores me digan, iba a salir el año que viene y no salió, prefiero que me puteen, pero que cuando el libro salga como tiene que salir, ¿no? Que los lectores que descubran esa autora, ese autor, descubran lo más cercano posible a esa experiencia de lectura. Ahí Valeria preguntaba desde hace cuántos años publican Seis, supongo que de 2016, que deben ir por más o menos 35 libros, 35 títulos, No sé, la verdad, más o menos. contar, Claro, sí. Sí, pero en 2017 lanzamos con 2017. 5, exacto. Mm. Y sí, 2018 fueron 5 también y después 6. Así que sí, deben rondar no sé, los que no se dediquen a las letras, que se dediquen a los números, pero sí, supongo que cercano a los 30, sí. No ¿Y la sé, la verdad. apuesta es repetir autores, es decir, apostar por autores en particular, o ir variando autores y ampliando en ese sentido eh, los nombres de los autores? Em, las dos cosas, las dos cosas. La intención es ir abordando lo máximo que se pueda, lo máximo que se pueda ir haciendo también, ¿no? En términos de variedad de autores y de estilos y de países y de voces, y también apostar yo siempre digo, ¿no? Al proyecto estético de un autor en particular. O sea, si no me interesa publicar un libro porque le fue bien al libro, sino que me interesa la trayectoria, la visión, el proyecto estético de un autor, de una autora. Y en ese sentido también, no solo por el escritor o la escritora, sino
también por el lector, ¿no? Pensando en que es como, le das un caramelo y después le dejas ahí como esperando, ya está, no me vas a dar más. Entonces, me parece que es interesante apostar a que el lector también pueda descubrir un cierto universo a partir de un escritor o de una escritora. En ese sentido, darle continuidad dentro de lo chiquito que somos, porque somos muy chiquitos todavía. Juan pregunta si son solo cuentos y novelas. Por ahora sí, cuentos y novelas. Y Johnny pregunta si son los autores que publican son siempre autores vivos. Sí, hasta ahora sí. Principalmente es literatura contemporánea. Contemporánea, Es exacto. literatura contemporánea. Sí. Sí, tenemos una idea de prontamente de lanzar lo que será los Charco Classics, para ir publicando o resignificando aquellos clásicos que quedaron olvidados en esta manufactoría de los boomes, ¿no? De la novedad. Claro, de la novedad, de lo que fue La traducido. tiranía de la novedad. Exacto. Y la tiranía de la novedad en traducción, ¿no? Que es más tirana todavía. Así que en eso ya estamos pensando, sí. Bueno, y ahí tanto Valeria como Patricia me hacen una pregunta similar. Bueno, Valeria dice, todos los que nombraste son genios de la literatura, para lo que estamos escribiendo, pero no publicamos nada. ¿Hay una luz para nosotros en tu editorial? Y Patricia pregunta si son publican autores noveles o ya consagrados y consagradas. No, también un poco de todo, insisto, dentro de de lo que creo es una infraestructura bastante humilde, eh, humilde en cuanto a términos, o sea, números eh, y bueno, el equipo que somos, ¿no? Creo que somos una gran potencia, pero somos muy pocos, digamos, no somos una corporación, no tenemos inyección de ningún millonario atrás ni nada. Y dentro de ese dinamismo intentamos traer al mundo anglosajón a aquellos autores que son muy consagrados, que son voces importantes o influyentes en ese sentido, a mí me parece, pero también como traer la novedad, traer voces que están haciendo ruido, que mueven plataformas tectónicas sin ser consagrados en ese sentido, ¿no? Es un poquito de todo. Así que sí hay esperanza, El resumen. Bien, pregunta Bronak, ¿quién es para vos él o los o las autoras más conocidas en Gran Bretaña latinoamericana hoy? Incluyendo, dice, aunque sean Borges, Cortázar o Isabel Allende, ¿quiénes son los autores que para el público británico resuenan? Bueno, Cortázar no es tan conocido y Borges hasta ahí nomás, me temo decirles. Sí resuena mucho García Márquez todavía, mucho. Y Isabel Allende, supongo que sí también. Eh, y después, bueno, como más en la camada más reciente, Valeria Luiselli, tiene mucho eco. Ya después, sí, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, pero esto ya les hablo de los últimos 2-3 años. Bolaño también pega mucho, pero bueno, no se sale de ahí. Bien. Nati, ¿vos querías decir algo? ¿Que te desmuteaste o no, Natalia? Ah, perdón. Bueno, ahí Valeria que me lo pregunta a mí, pero no sé si se puede decir esto de cuántas son las tiradas. Sí, claro. Bueno, en un principio les hago como un resumen del crecimiento. En un principio, ese primer catálogo que lanzamos de cinco escritores argentinos que les contaba en el 2017, fueron tiradas muy chicas. Bueno, no sé, para nuestra experiencia, de 1.500 libros. Y ahora, en nuestro cuarto o quinto año, que ya tenemos distribución en Estados Unidos y Canadá, hacemos tiradas de
para empezar, de unos 4.000, 5.000 libros. Que nosotros imprimimos acá en el Reino Unido y mandamos a Norteamérica. Y para darles un ejemplo, que me parece que si les interesa está bueno saber como de mí y no que lo vayan a averiguar, cuando un libro, bueno, nosotros en 4 años tuvimos ya 2 nominaciones al Booker, y esas nominaciones realmente, bueno, una fue la nominación de Ariana Harwicks, el libro Matate Amor, que quedó en la longlist, y la otra, bueno, el año pasado del libro de, bueno, 2019, el libro de Cabezón Cámara, que quedó en la shortlist, y esas nominaciones tienen un tremendo efecto para lo que son editoriales independientes y chicas como la nuestra. Y para darles una idea, el libro de Cabezón Cámara ya tiene vendidos unos, yo les diría, ahora perdí la cuenta, pero por lo menos 12.000, 13.000 ejemplares, que es un montón para las tiradas que manejamos nosotros, ¿no? Es como para que también tengan una idea del impacto que tienen ciertos premios, ciertas nominaciones, porque tampoco han recibido el premio, en este tipo de lector, ¿no? Que sí se afianzan a esas nominaciones como faros, ¿no? Es decir, bueno, hay que leer este libro si fue nominado para este premio. Bueno, desde acá suena un montón, ¿no? Obviamente el mercado es mucho más grande. Acá sí, Nati me podrá corregir, pero incluso editoriales grandes, muchos títulos no tiran ni 4.000 ejemplares. No, exacto, sí, así que eso es un enorme logro para nosotros, ¿no? Por todas las cosas que les vengo diciendo de los desafíos y además de llegar desde la nada, ¿no? Nosotros realmente no tenemos ningún colchón de ningún tipo de experiencia o de contacto ni nada, simplemente llegar a decir, qué raro que no estén leyendo esto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Pueden hacerla por chat o levantan la manito. Bronak pregunta, ¿tenés alguna afición por la literatura británica, escocesa, irlandesa o por alguna autora en particular? Y se ríe diciendo que en Escocia tiene muy presente a Robert Burns. Es verdad, es verdad. Em, bueno, diría 2 cosas por ahí. En términos de literatura británica en general me tira lo más clásico. Bueno, claro, Stevenson. Clásico hasta ahí nomás, ¿no? Clásico del siglo XIX, siglo XX, bueno, algo de Shakespeare o de Marlowe, pero más así como más académico. Y en lo contemporáneo sí, la literatura escocesa tiene mucho, y me encanta porque, bueno, tira, Escocia tira, por algo decidimos fundar Charco Press acá y no en Inglaterra. Hay como muchas afinidades, no me voy a colgar hablándoles de Escocia, pero hacemos otro chat y les cuento, pero hay mucha Pero afinidad. deciros un par de nombres, Y, por ejemplo, así así actuales. de lo contemporáneo, Alan Warner es alguien que a mí me gusta mucho. Por ahí han visto la película Morven Color, por ahí les escribo. Eh, y Alice Smith es alguien que me encanta. Bueno, en estos 2 últimos años viene publicando un cuarteto de novelas que tienen que ver con las estaciones del año, y las publica justo como, de hecho acaba de sacar Verano, que tiene que ver con el verano, y es una persona que trenza muy bien las cuestiones políticas y de los debates como muy corrientes de la sociedad. Ella es muy buena. Alice Smith, del norte de Escocia. Y después, bueno, para alguien como Claudia Piñeiro, de hecho ella es una de las personas que está recomendando el libro de Claudia. Es una autora que a mí me encanta, que se llama Denise Mina, que es como muy del estilo de Claudia también, pero muy arraigada a la cosa más social de Escocia, pero ahí con tintes más detectivescos. No, hay mucho. Después les mando
una listita, si quieren. Dale, la compartimos. Dale. Sería buenísimo. Ahí Natalia, que es, bueno, lo digo, es editora y de Leamos, que es una suscripción digital con quien nos asociamos en este mundial para difundir nuestra tarea, te pregunta por la importancia de la edición digital. Dice, estuve viendo la página y tiene una presencia destacada. ¿Qué pasa con los ebooks y demás? Sí, bueno, todos los libros que sacamos también en ebook. Y la verdad es que no tienen la demanda que pensamos que iban a tener. Siempre están, pero en ese sentido el papel le sigue ganando a la cuestión del ebook, ¿no? La cuestión virtual. Así que sí, siempre están, siempre los ofrecemos y tienen cierta como facilidad, ¿no? Por ahí a veces en términos de reseñas, ¿no? Si nos escribe alguien de Nepal, es mucho más fácil mandarles un ebook que mandarles el libro, o de la India, por ejemplo. Pero en términos de ventas no tienen gran como impacto para nosotros. Hay como relativamente poca venta de ebooks en comparación al libro en sí, en papel. Bueno, creo que me queda alguna preguntita, pero ya es tarde ahí y yo también tengo que ir a otro Zoom, esta vida en el Zoom permanente. Así que bueno, la verdad que muy lindo y un placer charlar con vos, conocer un poco otra perspectiva desde otro lugar del mundo. Agradecidísimo con vos y también en nombre de todo el equipo del Mundial. Muchas gracias también a quienes vinieron y participaron. Esperamos la listita ahí, la esperan de escritores escoceses. Así que bueno, muchísimas gracias, Carolina, un gusto conocerte y gracias por darnos este tiempo, este rato. No, ustedes, un gustazo enorme, lo que necesiten. Bueno, si quieren compartir mis datos, Santiago, Juliana, quedo totalmente a su disposición, acá estamos. Y no, para mí es un gusto poder compartirles un poco de lo que hacemos, de lo que intentamos hacer desde acá. Así que los felicito a ustedes por este emprendimiento también bueno, que está genial y que promueve lo mejor del incentivo de la literatura, ¿no? Así que los felicito yo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí prometen visitarte, así que ya recibirás visitas. Bueno. Habrá whisky. Bueno, entonces por ahí vamos varios. Venga todos, sí, hace falta celebrar un poquito. Sí. Bueno, muchísimas gracias, un placer, Carolina. Un gusto, gracias a todos. Nos vemos, gracias a todos. Gracias, Santi. Muchas gracias.